Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren y a la hora que vean el video. Estamos de nuevo otra vez aquí para compartir esa información que yo he adquirido, que he aprendido y que he experimentado. Como en el video anterior les decía, nada es bueno, nada es malo, todo es como tú lo veas, de acuerdo a tu percepción. Entiendo que esta información, como es nueva y como traemos muchos paradigmas y muchos sistemas de creencias arraigados a lo que somos, entonces a muchas personas esta información les puede hacer eso se llama una disonancia cognitiva. Ya les explicaba que era una disonancia cognitiva, que la disonancia cognitiva es aquella confrontación contra el paradigma y mi verdad que yo traigo hacia otra información nueva que está ingresando, que estoy escuchando. Entonces ellas dos rozan porque hay un estrés cerebral y porque el cerebro es más cómodo con la información que traemos porque ya sabe la respuesta. Entonces seguimos compartiendo. En el video anterior les decía que somos seres estelares, que venimos a experimentarnos acá, que venimos de muchas partes de las galaxias, que la historia ha sido manipulada, que igual yo les digo algo, mira, somos esos seres estelares que nos venimos a experimentar aquí como seres humanos, a experimentar emociones, a experimentar sentir, y que la experiencia puede ser el sufrimiento o puede ser ligera, es de acuerdo a lo que tú quieras vivir. Que hay unas entidades, llamémoslos así, los malos, como yo les digo, no, o ni siquiera unas entidades, simplemente son las reglas del juego. Son las reglas del juego que yo vengo a jugar acá. Yo vengo a hacer haz de cuenta que estamos haciendo aquí en el planeta Tierra una simulación de cómo es esto, de cómo es vivir en dualidad, de cómo es vivir en dualidad y con esa cantidad de emociones que traemos programadas para experimentarlas. Entonces, como yo les decía, nada es bueno, nada es malo, es tu experiencia, es tu película, es vivirla, vívela. Vive la película que quieras vivir. Todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestro papá, nuestras parejas, nuestros vínculos más cercanos y más afines, son personajes. Son personajes de nuestra propia película y que cada quien viene a hacer su rol para mi experiencia, para yo aprenderla. Que esta información te puede sonar caótica, listo, no me creas a mí, pero si te picó la curiosidad, simplemente indaga. Mi invitación es a que vivas, es a que experimentes en el más alto bien hacia ti y hacia todos los personajes, hacia todas esas personitas que nos rodean. Es lo que te digo, que no hay que juzgar nada, que simplemente observa y que te cuestiones, que el cuestionar es válido, es rico, que el cuestionar te lleva a mirar más allá, que la conciencia, que las densidades son conciencias de acuerdo a que, como cada quien perciba su vida. Que la información es loca, sí, es loca, pero date el permiso y permítete indagar, de conocer otra historia, porque en este juego venimos, como se los decía en el video anterior, sabemos que venimos a jugar, porque sabemos que venimos a jugar, pero que hay un velo del olvido para olvidar las reglas, para olvidarlo, para que esa experiencia sea rica, sea enriquecedora. Se dice que las almas que vienen acá son las almas más valientes porque esta dualidad es muy fuerte, esta densidad acá es muy fuerte, las reglas de este juego son muy fuertes y que estamos en una simulación, en un juego, pero que lo creemos verdad, nuestra realidad. Y de hecho es una realidad, porque lo estamos percibiendo como una realidad, porque lo sentimos, porque lo palpamos. Entonces no, yo te invito a que te des esa oportunidad de conocer otras historias, de que te disfrutes este juego, de que te disfrutes esto acá, como siempre te he dicho, en el más alto bien hacia ti y hacia esas personas involucradas que están a tu alrededor, porque la información se queda como una imprenta en nuestra conciencia.
y nosotros somos conciencias eternas y lo que yo crea que es. Un ejemplo, si tú crees que después de la muerte hay un infierno, va a haber un infierno porque es lo que tú creas, porque eres conciencia. Y si esa es tu información, es verdad, hay un infierno. Si tú crees que después de que mueras hay un cielo y que es todo amor y paz, lo va a ver, porque es lo que crees, es lo que tú crees y lo que tú crees es, porque somos conciencia. Si tú crees que todo lo que yo estoy diciendo es mentira, listo, es mentira, es tú, para ti es tu mentira, para mí es mi verdad ahora, porque es mi experiencia ahora, porque he recordado quién soy y de dónde vengo y lo que vine a hacer acá, y vale todo lo que tú piensas, es válido, porque es de acuerdo al ojo que lo ve, y tú y yo vemos de maneras diferentes, y como yo digo, si esta información a ti te resuena, es por algo, es por algo. Y si no te resuena, simplemente déjala pasar y ya. Pero si te pica la curiosidad, sigue indagando, sigue indagando de quién eres. Recuerda quién eres y recuerda qué viniste a hacer acá, a esta experiencia de vida. Que el tiempo es conciencia, que el tiempo no existe, que el tiempo lo venimos a experimentar acá, porque son las reglas del juego. Es como cuando tú estás jugando un videojuego, hay reglas en el videojuego, que tienes que pasar por ciertos caminos y son los que están diseñados para pasar, listo. Pero yo lo paso como yo crea que lo debo de pasar, y tú lo vas a pasar de acuerdo a como lo creas que lo debes de pasar. Entonces no vinimos aquí a separarnos, no vinimos aquí a colocar etiquetas, que estás loca, que esta es esto, no. Vive la vida, gózate este juego, que es la única densidad donde te experimentas, te sientes. Aquí es la única experiencia donde lloras, cantas, te frustras, te enojas, haces el amor, besas, ama con esa cantidad de drama en el que hay veces se ve rodeado el amar, porque venimos a experimentar la separación y la dualidad, pero que en esencia todos estamos conectados con un todo, con Dios, con la fuente, con lo que tú le desees llamar. Simplemente experimentate en el más alto bien hacia ti, hacia todos los implicados, a respetar al otro, a darnos de cuenta que el otro ve la verdad de acuerdo a su ojo que lo observa. Que esta tiene la verdad, sí es su verdad. Que yo tengo mi verdad, sí es mi verdad. Pero no hay verdades absolutas como nos han hecho creer. Pero bueno, ya sabemos que esas son las reglas del juego, que me vine a experimentar en dualidad y en separación, listo, y continuamos experimentando y viviendo la vida que deseamos vivir. Vívela, crea tu realidad, somos co-creadores de realidades. Yo he leído mucho, y todo esto empezó de acuerdo a unas experiencias traumáticas y dolorosas que experimenté para llegar a lo que soy ahora. O sea, experimenté la muerte de un ser querido que me impactó, que a su muerte, mi amiga, mi mejor amiga, de esas amigas que patan por la eternidad a encontrarse en esta realidad para aprender, y la muerte de ella, a pesar de que fue muy dolorosa para mí, que duró mucho tiempo verla e integrarla a mí, porque yo sentía que me faltaba algo, porque en su muerte era una persona joven, adquirió un cáncer, ese cáncer fue súper rápido, pero yo no tuve la oportunidad de tener esos momentos de intimidad con ella y de hablarnos, de que ella me expresara cuál era su sentir, cuál era su temor más grande. Simplemente yo tenía una realidad que ella se iba, o sea, en mi mente ella se iba a sanar, que esto iba a pasar y que íbamos a continuar. Entonces dejé de vivir esos momentos con ella presente para estar esperanzada,
porque igual la esperanza es un arma para mí, de doble filo, porque la esperanza te vuelve a ti conforme en tu zona de confort y no haces cosas por estar pensando que todo puede cambiar. Y yo viví con la esperanza de que todo puede cambiar, entonces las visitas con ella dejaron de ser esas visitas íntimas de amigas que nos compartíamos lo más íntimo, a ser esas visitas de estar calladas y de suponer que todo iba muy bien, pero ella tenía sus propios miedos, yo tenía mis propios temores y mis propias angustias, porque uno no quiere en esta experiencia de vida perder esos seres queridos, porque uno no los quiere perder. Y como nos han o tenemos esas creencias de que la muerte es una separación por siempre, ¿no? La muerte es dejar esta experiencia y continuar, porque somos eternos, pero yo en ese momento no, y esa era mi experiencia, y posiblemente ella y yo pactamos para vivir esa experiencia. Entonces yo, cuando ella muere, yo me condené mucho de no haber aprovechado más esos tiempos y esos espacios con ellas y no ser tan banales, tan hablar de cosas tan banales entre comillas, y hacer esas conversaciones más íntimas que ella y yo antes de su enfermedad teníamos. Y entonces pasamos a hacer esas visitas y esos encuentros de silencio en cuanto a su situación real que ella estaba viviendo, a pasar a conversaciones banales de afuera y no hacia adentro. Y yo siento que ella necesitaba era que yo le escuchara desde adentro, y yo también siento que ella tenía que haber sabido que yo también tenía miedo, de perderla, porque era una persona muy importante en mi vida. Entonces ver eso fue al tiempo, y fuera de eso ella y yo habíamos hablado que a cualquier hora, cuando ella se sintiera mal, cuando ella se sintiera que sus fuerzas ya no eran, que por favor a la hora que fuera me llamara, que yo iba a estar ahí, que yo era incondicional para ella. Éramos muy diferentes, demasiado diferentes, porque mi estilo de vida era mucho más calmado, ella era mucho más alegre, le gustaba rumbear, ella preparaba una fiesta, ella era las que preparaba todo, yo era más tranquila, más pasiva, más observadora, pero aún así éramos amigas y nos respetábamos. Y nuestros encuentros eran, no nos teníamos que ver cada 8 días ni cada 15 días, pero cuando nos veíamos nos reconocíamos, disfrutábamos. Pero pasó esto y ella se cerró a saber más, y yo, por miedo y temor, también me cerré a saber más. O sea, yo no me cerré, yo empecé a indagar qué era el cáncer. Yo empecé a indagar qué producía el cáncer, porque yo en mi apego yo no la quería perder. Pero ella en su sabiduría, porque era una persona también del sector de la salud y ella era muy inteligente, iba mucho más, ella sabía a qué se estaba enfrentando. Mas no lo hablábamos como todas las conversaciones que teníamos, porque ella no quería ver su realidad. Y yo tampoco quería ver esa realidad, porque yo tenía la esperanza de que esto lo íbamos a superar. Pero no fue así. Nos quedamos ahí en la esperanza. Y dejamos de vivir cosas. Pero también digo que todo esto es como tenía que ser, porque era la experiencia de ella y era mi experiencia de ella. Y debido a esta pérdida, que para mí fue muy dolorosa por todos esos paradigmas y conceptos, me lastimé por mucho tiempo, porque yo dije, yo hubiese aprovechado más ese tiempo con ella, yo hubiese estado más con ella, cuando ella me llamó en su angustia yo hubiese ido. Y pasa de que ella muere, pero yo no la vi. O sea, yo no la vi, yo no tomé su mano, yo no la vi, porque la familia, cuando yo fui ya se la habían llevado. Al otro día yo trabajaba hasta el mediodía, no había quien me hiciera mi turno, entonces al otro día su entierro era después como del mediodía, creo.
yo llegué afanada, aturdida por el dolor, porque no asimilaba, no asimila esas cosas, y no la vi. O sea, lo que hubo en la iglesia fue un acto, pero no la vimos. A ella ya la habían cremado en la intimidad de su familia, pero yo también era íntima de ella, entonces eso fue como algo muy doloroso y algo que yo decía, era como cuando te desaparecen a alguien y tú no haces como esa integridad de verla, de darle un beso, de abrazarle y decirle gracias, sino que simplemente no la vi. Yo la fui a visitar a ella un diciembre y en enero ella ya no estaba. O sea, yo la vi bien, hablamos, había mucha gente en el entorno, no pudimos interiorizar, no pudimos hablar de todas esas cosas que a mí me hubiese gustado hablar con ella. Pero aún así para mí, yo le dejaba muy claro que a la hora que fuera, por favor me llamara, porque ella en algún momento me experimentó: Erika, no me dejes sola en esto. Yo le dije, estoy ahí, pero no estuve. Entonces para mí esto fue totalmente doloroso. No se alcanzan a imaginar que hasta hace poquito lo integré y lo entendí, que era nuestra experiencia y que era nuestro acuerdo vivirlo así, y que aquí en esta vida estábamos experimentando, y que debido a todo ese proceso de ella yo indagué y llegué a todo este conocimiento que tengo ahora, porque yo decía, pero ¿qué es el cáncer? Y viendo lo que es el cáncer, si se ponen a ver qué es el cáncer, es un estado de supervivencia de una célula que no quiere morir, y ella, por no morir, simplemente muta, ella se vuelve dura, y eso es el cáncer. Y las otras células, por ¿cómo les digo? Por compañerismo, por solidaridad hacia a esa otra célula que está, que ella no muere, la célula del cáncer no muere, sino que ella se pone dura, haz de cuenta como una piedra rocosa. Ella es un ser vivito, lindo, pero para no dejarse morir del todo, ella simplemente se protege y se vuelve fuerte, dura, y las otras células, por solidaridad, por, por estar ahí con ella, hacen el mismo comportamiento. Entonces lo que decimos, que el cáncer se ha esparcido, ha ido a otra parte. Entonces cuando yo vi ese proceso del cáncer, yo dije, wow, las células nos están dando a nosotros, el ser humano, como nos están dando la solución. Ella misma nos da la solución para que la gente se alivie y se sane, pero no lo vemos, porque acudimos a una quimio, que es un proceso totalmente agresivo hacia el mismo cuerpo. Es como que autote matas. Pues esto es un enredo. Entonces empecé yo a investigar, a leer, una cosa me llevó a la otra, que el cáncer son también cosas que callamos, y que el cuerpo lo manifiesta porque está mucho bajo presión hacia esa cosa que nos concentramos. Bueno, hay muchas causas para que de aquí lo que les vengo a contar es mi experiencia y cómo llegué yo a todo este conocimiento, mucho más allá, que fue debido a esa experiencia dolorosa que tuve con la pérdida de mi mejor amiga, y que me quedaron muchos vacíos por no haberme despedido de ella, y que tuve que hacer un acto de psicomagia, como yo le dije, y despedirme de ella en un sueño. Simplemente soñé con ella, donde realmente yo la tomaba, donde me despedí, donde le di las gracias, y hasta que yo no tuve ese sueño, lo hice consciente y lo integré a mí, para mí seguía siendo un vacío y una confrontación que me traía dolor. Entonces, esa es mi experiencia, porque hay experiencias dolorosas, y como yo le digo, hay veces tenemos que pasar por esas experiencias dolorosas para aprender a entender situaciones que nos pasan en la vida. Y para mí fue una de mis experiencias más dolorosas. Afortunadamente aún tengo mi madre, tengo mi familia más cercana bien, pero ella fue una de mis experiencias más dolorosas, haberla perdido a ella. Entonces ahora entiendo muchas cosas, ahora le doy las gracias, ahora le digo gracias, esto fue lo que pactamos, en amor
te despedí en amor y le di gracias, gracias, y la amé en ese momento y le expresé el amor que necesitaba expresarle en ese momento, y continué. Pero les cuento que sí fue algo que su experiencia me ayudó. Me ayudó a ver la vida como la estoy viendo ahora. Me ayudó a indagar más. Me ayudó a indagar a ver quiénes son y como tengo a quiénes somos ahora y como tengo esa innata en mí curiosa que lo pregunto porque es innato en mí, porque me gusta ir mucho más allá de lo que tú me cuentas. Y si tú me cuentas algo y si a mí me dice, pero tienes razón, pero hay algo mucho más, yo voy, leo, voy mucho más allá. Y no se trata únicamente de la lectura porque los libros y la información te pueden contar una historia errónea. ¿Sabes cómo lo aprendí? Lo interioricé muchísimo más hacia mí. Hablando con mi cuántico, hablando con ese ser más elevado que existe en mí en otra realidad, en otro estado de conciencia, que sabe porque yo estoy jugando acá y ese ser que está mucho más elevado sabe lo que estoy jugando. Y cuando empecé ese conocimiento que empecé a adquirir, lo empecé a integrar y a verlo desde otro punto de vista mucho más elevado del que estoy acá, entendí muchísimas cosas y se me abrió la mente. Eso se llama saltos cuánticos, dicen que son saltos cuánticos. Se me abrió la mente de otra manera muchísimo, muchísimo más expansiva, o sea, ver las cosas desde el observador, desde salirme y ver las cosas mucho más. Y les cuento que esto lo hace cualquier persona, esto no es un don único, eso es un don que tenemos todos los seres humanos. Por eso yo siempre les digo en mis videos, es integrar, es hacia adentro, no afuera, no hacia afuera, es hacia adentro, es escucharte, es estar conectado con tu corazón y con ese ser más superior a ti, que lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar la fuente, lo puedes llamar lo que tú le desees llamar, pero estamos conectados a Él y te da todas las respuestas. Para mí era increíble yo haberme despedido de ella en ese sueño, después de llevar varios años tratando de buscar la respuesta de por qué tuvo que haber sido así y que yo le quería manifestar mi amor, porque era un amor íntegro, era un amor verdadero lo que yo sentía por ella. Entonces, cuando yo me acostaba y eso me pasaba en las fechas cercanas a su cumpleaños, que yo decía, ay, ¿por qué tuve que vivir esta experiencia así? ¿Por qué no me despedí? Entonces me condenaba, me juzgaba, hasta que ese día yo hice esa pregunta y yo sé que hay un ser muchísimo más elevado. Muchos les dicen el Espíritu Santo, pero es mi ser, soy yo misma en otra densidad, porque acá me estoy experimentando y estoy jugando. Haz de cuenta que estás en una simulación, que te pusiste unas gafas, que tu ser está ya elevado, te pones esas gafas que te hacen vivir unas realidades virtuales y haz de cuenta que yo estoy aquí viviendo esa realidad virtual, pero mi ser más elevado está allá. Haz de cuenta que estamos en un sueño jugando. Entonces cuando yo le hacía esas preguntas, sueño con ella y fue súper lindo y me despedí, entendí muchísimas cosas. Y cada vez que yo me hacía una respuesta, me hacía una pregunta, la respuesta estaba ahí y era como, wow, sí, yo la podía ver, la podía palpar, la podía entender y la podía integrar a mí. Entonces eso les digo, mire, desen la oportunidad de conectarse con ese ser interior que ustedes tienen, que es hacia adentro, intégrenlo todo, que todo lo que te produjo dolor en su momento era algo que lo tenías que experimentar, pero no te quedes ahí en el dolor, no te quedes ahí en la autocondenación, no te quedes ahí en el autosaboteaje, simplemente entiende por qué tuvo que haber sido así. Y yo ahora entiendo por qué la despedida de ella y yo tuvo que haber sido así. Ahora entiendo ella por qué no me llamó, porque era nuestra experiencia. Y era algo que habíamos pactado ella y yo, para yo llegar a donde estoy ahora. Entonces le di gracias, sé que es eterna, sé que nos vamos a encontrar, que estamos aquí jugando y que su momento era preciso hasta ahí. Porque hay personas que llegan a tu vida por un cierto periodo de tiempo, pero que nos vienen a enseñar algo.
Entonces, eso es mi mensaje, lo que les quiero expresar ahora, que voy a seguir compartiendo, sí, que no sé quién me va a ver, no lo sé, pero que si esta información te resuena y que tú sabes que hay alguien que la debe de escuchar, compártela, compártela, comparte, déjame comentarios. Mira, te doy de lo que soy ahora y soy lo que yo creo que soy. Y les digo que lo que creamos que somos, somos. Eso no te lo va a quitar nadie. Tú eres lo que crees que eres, que eres. Entonces por eso te digo que tú eres el co-creador y creador de tus realidades. Que si toda la vida desde chiquito te dijeron que no servías para nada, cambia ese paradigma, cambia ese chip, porque si tú estás aquí viviendo en esta realidad donde vinimos a experimentar la separación y la dualidad, es porque eres un valiente guerrero. Aquí no estamos los que no servimos para nada, al contrario, aquí estamos esos valientes guerreros que nos venimos a experimentar en esta dualidad tan fuerte. Entonces cambia ese chip y ve hacia el tren, hacia el centro, a lo que tú eres, para que te reconozca y te acuerdes de quién eres. Entonces, bueno, les dejo este video acá. Muchísimas gracias. Denle me gusta, compártalo, que le llegue al que le tenga que llegar, y a esa almita que está al otro lado, que me está viendo al otro lado, le mando mucho amor, que le den sus vibraciones, que se conecten con la naturaleza, que sientan el sol, que el sol no hace daño. Obviamente no te puedes exponer mucho, pero conéctate con el sol, que es dador de vida y que eleva tu vibración. Escucha cosas buenas. Cambia ese chip de escuchar esas canciones tan deprimente que te rebajan tanto y que realmente nos manipulan también por esas ondas, esas canciones, porque nosotros somos vibraciones y en las canciones se manejan vibraciones para que te congestiones. Vea, de acuerdo a la música, es increíble todo lo que hay de acuerdo a la música, porque por medio de la música también manipulan tu frecuencia, porque quieren que estemos en una frecuencia baja. Y si mantenemos una frecuencia elevada, tenemos una conexión totalmente directa con ese ser elevado que tú eres. Igual también es una experiencia, y que eso lo pusieron ahí para que tú te des cuenta de quién eres. Entonces empieza a cambiar ese chi, empieza a cambiar esos pensamientos de rebajarte, y no, aprende y recuerda quién eres. Les dejo un besito, muchísimas gracias, les mando muchísimo amor desde lo más profundo que yo soy. Chao, chao.